decir, genial, y ahora lo voy a decir resumido. Gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo era que en la segunda entrega ustedes calcularon los indicadores de actividad, entonces, apalancamiento, solvencia, hicieron una venta, como me refiero a una venta como una presentación de la empresa en términos para el inversionista, como decir, mira, nosotros tenemos buena rentabilidad, tenemos el endeudamiento constante, si bien, por ejemplo, puede haber aumentado el pasivo total, aumentó en términos de pasivos no corrientes porque estamos financiando una nueva inversión, no sé. Ir justificando todo y ir presentando esta empresa como un modelo. Y la tercera entrega, la primera parte entonces, es analizar la estrategia. Si bien en los entregas anteriores ustedes hicieron el periodo promedio cobro, por ejemplo, el periodo promedio pago, las rotaciones, esto tiene que ver el análisis y la estrategia. O sea, lo primero que yo vería, por ejemplo, es de qué está compuesto la cuenta inventario. Ya, entonces, a lo mejor me voy a encontrar con materia prima, productos terminados, productos en proceso, a lo mejor con suministros, con valorizaciones nuevas, no sé. Con mermas, por ejemplo, si es un supermercado o algo que trabaje con comidas. Y yo analizaría y vería y leería realmente lo que me está diciendo esta nota explicativa de cómo se compone, si tiene alguna estrategia en el análisis razonado o en la memoria respecto, por ejemplo, mantener un stock de seguridad o analizar la cuenta como un análisis dinámico de la cuenta, así como por qué aumentó o por qué inventario, la cuenta de inventario como tal, ha ido aumentando desde el 2015 al 2019 o por qué solo aumentó el 2019, ¿ya? Ir haciendo su análisis e ir complementándolo con información cualitativa y además con el análisis que ya hicieron, o sea, financiero que ya hicieron. Por ejemplo, el periodo promedio de inventario. ¿Por qué el periodo promedio de inventario es mayor en el 2019 que en el 2015? Ya, entonces analicemos la cuenta en la estrategia propiamente tal. Las cuentas por cobrar, a ver si tienen descuentos por pronto pago, o tal vez si explica cuánto es el periodo promedio entre lo que su estrategia determina y poder comprobar, por ejemplo, si, no sé, la estrategia dice que en promedio debería mantenerse 45 días, pero nosotros hicimos el cálculo del periodo promedio de cobro y se mantiene 60 días. Entonces ahí hay una diferencia. ¿Por qué puede pasar esta diferencia? ¿Ok? E ir analizando las cuentas que vimos con el ciclo de conversión de efectivo, pero en detalle, ¿ya? O sea, a qué corresponden, cuáles son sus mayores variaciones, por ejemplo, qué es lo que dice la empresa respecto a esto. Probablemente todos hallen algo el 2019 por el último trimestre, y que va a ser diferente, por ejemplo, al último trimestre del 2018 o al último trimestre del 2017. Ya, o sea, si pudieran hacer un análisis, además de general del año, y tal vez no cálculos, pero tal vez observar los trimestres, los últimos trimestres de repente se presentan en análisis razonado, sería genial porque ahí ustedes entregarían como un mejor análisis o un análisis con mayor profundidad respecto a las cuentas. ¿Ya? Y no nos quedaríamos con una generalidad, sino que responderíamos bastantes preguntas al mismo tiempo. Ya, ese es el primer punto. El segundo punto es, deben realizar un análisis y especificar las inversiones en activos financieros no derivados de la empresa. Ya, entonces aquí, ojo, que son inversiones en activos financieros. ¿Y a qué va esto? Es que nosotros estamos trabajando con matemática financiera. Y la matemática financiera puede verse desde el pasivo, como créditos, bonos, por ejemplo, pero también como inversiones en activos financieros, que pueden ser, por ejemplo, inversiones en asociadas, depósitos a plazo, fondos mutuos. Entonces, yo tengo aquí a SMU, que ya creo que lo he utilizado mucho, pero SMU, por ejemplo, ustedes van al estado de situación financiera y ven aquí otros activos financieros corrientes y van a la nota 7 y determinan qué es lo que es. Ya ahora, si quieren saber también los que no son financieros, van y los analizan. Ojo que también de repente en el efectivo equivalente efectivo hay depósitos a plazo, por lo tanto analizar esas cuentas. Y de los activos no corrientes, lo mismo. Ya las primeras dos, también aquí, bueno, está por separado las inversiones con método de participación. Entonces, la idea es que ustedes analicen estas cuentas,
probablemente, no sé, por ejemplo, la TAM no va a tener los depósitos a plazo en efectivo equivalente efectivo, sino que los va a tener en otros activos financieros. Pero yo lo digo como en general, que aquí en estos tres primeros se pueden encontrar estos activos, estas inversiones, y lo mismo en los activos no financieros, o sea, no corrientes, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí o qué tenemos que ir a observar? Porque puede tener mucha información esto. Por ejemplo, vamos a ver la nota 7. Voy a ver dónde está la nota 7. Eh, Aquí dice activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes. Entonces, 52, 51, 52. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí dice clasificación. Activos financieros no medidos a valor razonable. Ya, entonces aquí tenemos otras cuentas, como que no vemos inversiones propiamente tal. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estos derivados. Estos son leasing. Estos son no financieros. Bueno, elegimos la peor. Bueno, esta no tiene. Ya esta no tiene ahí. Como que no. Y tiene inversiones, pero no son exactamente las que necesitamos como depósito a plazo, fondos Pero mutuos. en la nota explicativa saldría eso, ¿cierto? Sí, sí. Justo esta no, porque no sé por qué. Ah, ya, Ya, o pero sea, se es que aquí, entiende. Mm. sí. Por ejemplo, aquí dice que la nota 7 lo tiene y estoy en la nota 7. Como que, ok, gracias, muchas gracias. Debería especificar así como el DAP, si un bono, Sí, como que miren, el yo bono lo sé que esta, especifica por serie, una cosa así, creo. sí. Por ejemplo, yo sé que aquí el activo lo tiene, o sea, perdón, el efectivo equivalente efectivo, que es la 6. Entonces sería como la 51, ¿no? 5, 6. Por ejemplo, aquí dice efectivo equivalente efectivo. No, no, no tiene. Esta no tiene. Ya, pero técnicamente debería decir como depósito a plazo, fondos mutuos, inversiones asociadas, por ejemplo. Esta tenía. A ver, veamos si no nos falla esta. No siempre, como estamos viendo, no siempre vamos a encontrar exactamente lo que estamos buscando, pero, por ejemplo, esta, la 15. Y la 15 es la 79. Ya, entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos inversiones. Ya, tampoco es que escriban todo esto, pero por ejemplo, el 2019 se compró acciones de Unicard, Unired, Unimar Corredoras de Seguro, Administradora, el porcentaje de participación que se tiene, el saldo, las adiciones, los incrementos, ya, y aquí tiene como el total de lo que se invirtió. Lo mismo para el 2018, ¿sí? Entonces, sabemos que esta empresa, por ejemplo, ha hecho inversiones en asociadas. ¿Y cuáles serían sus asociadas? Bueno, serían estas que están aquí. Ya con cuántas acciones. Y básicamente hacer un registro. Quizás ustedes mismos hacer una tabla, por ejemplo, no tienen que copiar esta misma tabla, sino que quizás solamente, por ejemplo, poner estos datos que están aquí. Como, perdón, hasta aquí, el porcentaje de participación y cuánto es el monto de la inversión que tiene en total, por ejemplo, aquí. Este es el total. Entonces se ha invertido 14 millones el 2019, ya mientras que el 2018 solamente eran 2.000. Entonces, ¿por qué hubo este aumento tan drástico? Bueno, aumentaron las inversiones en tal... Aquí vemos las adiciones, por ejemplo, que se han determinado, las pérdidas, el subtotal, ¿ya? Como no es necesario que tomen este cuadro y lo tengan en su informe, pero sí hacer un análisis. Por ejemplo, decir, mira, esta empresa, en las inversiones que tenía, no vimos ningún depósito a plazo. A no ser de que lo busquemos y encontremos algo. No tiene depósito a plazo. Por ejemplo, fondos mutuos.
¿ya? Tal vez depósito a plazo, no tiene, como tal, por ejemplo, fondos mutuos. Ya, miren, por ejemplo, aquí dice que el equivalente, el efectivo equivalente efectivo corresponde a efectivo, depósito a plazo, fondos mutuos y pagos generales, pero cuando vamos a verlo, no había, ¿ya? Entonces, ir viendo como aquellos datos, ir analizándolos, tal vez lo mismo, por ejemplo, si están haciendo una empresa que aparece exactamente lo mismo, como que no les detalla cuánto hay en depósito a plazo, en qué banco, etcétera, detallar que si ellos reconocen, pero no los presentan propiamente tal. Ya tal vez en ese periodo no existía. Lo otro, deberá realizar un análisis de sugerencias respecto a la estrategia de la empresa fundamentada en lo cualitativo. Ya esto sería como básicamente la conclusión de lo que ustedes llegaron de cada una de estas cuentas en general, si tiene relación con lo que pudieron analizar o si no es concluyente, si no pueden tener una conclusión exacta, por ejemplo. También es válido que ustedes me digan, por ejemplo, según la estrategia que pudimos analizar, no podemos concluir o no es concluyente de decir que se apega con la estrategia los datos de actividad, por ejemplo, o sí lo es. eh, la empresa trata de tener un stock de seguridad, nosotros vemos que la rotación del inventario o vemos que el saldo en inventario, ¿ya? Eso sería esta entrega. Es un poco más de análisis realmente que de cálculos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, ya. Entonces recuerden que ustedes ya hicieron el análisis financiero, entonces ahora lo que deberían ir haciendo es complementarlo, perdón, con, con el análisis razonado, con las memorias, ¿ya? Noticias también, si es que encuentran de repente, pero las noticias ya son más secundarias porque otra persona también investigó sobre esto. Por lo tanto, yo me inclinaría más a fuentes primarias como bueno, las mismas notas explicativas y la información que presente la empresa. ¿Ya? Eso. Esa sería la tercera entrega. Y hoy, bueno, ¿alguna duda? Recordarles que la entrega es para el 30, así que por si acaso, por si alguien se lo perdió, es el 30, ¿ya? Entonces, hoy vamos a comenzar con lo de hoy. Bueno, la clase anterior vimos este primer ejercicio que es de anualidad y analizamos, hicimos el ejercicio aquí, hicimos la tabla de amortización, ya la hicimos un poco más rápido porque ustedes ya las manejan. Y bueno, calculamos cuánto era el saldo si queríamos pagar anticipadamente las cuotas que nos faltaban. También vimos cuánto era el interés que correspondía a la cuota. Ya hicimos un ejemplo entre nosotros como para ver aquí, por ejemplo, ver alguna situación en particular. Por ejemplo, aquí era luego de haber pagado la 99 y vimos el ejemplo de al momento de pagar la cuota 99, nos dimos cuenta que los periodos insolutos son distintos y comprobamos, esto sí es que comprobamos que nos dieran los mismos resultados que en la tabla. ¿Ya? Para nuestro beneficio, nosotros ahora podemos desarrollar las tablas por Excel. Es mucho más rápido porque si hubiera sido en papel, imagínense realizar esta tabla de amortización de 240 cuotas hubiera sido imposible a mano, ¿ya? Así que, de cierta manera, bueno, bien por eso, hicimos esto para este ejemplo, que consideraba el pago completo de estos 240 cuotas, ¿ya? Hoy día lo que vamos a hacer es ver dos ejemplos con gracia de intereses y gracia total.
Entonces, para eso vamos a seguir con la misma guía que estábamos viendo, y es el ejercicio 2 y 3. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es al menos realizar las tablas de amortización de cada una de ellas, porque el contexto de, por ejemplo, si nos falta pagar algunas cuotas, se trabaja de la misma manera que el primer ejercicio. La única diferencia es que hay que considerar gracia. ¿Ya? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es que si manejan el concepto de gracia, ¿lo entienden o hay algunas dudas? No lo entiendo mucho. ¿No? Ya, mire. ¿Han escuchado, por ejemplo, esto de las cuotas diferidas o de compra en marzo y empieza a pagar en junio? Sí, Ya, estas son gracias. Son periodos en los cuales tenemos dos opciones. La primera opción, y menos común diría yo, es que en esos periodos pagamos solamente los intereses. Por ejemplo, nos dan 3 meses de gracia y esos 3 meses solamente vamos a pagar intereses y luego empezamos a pagar la deuda. O la otra, que yo diría que es la más común y la que con mayor frecuencia se utiliza, es la gracia total, donde no pagamos intereses, no pagamos la deuda durante los periodos que nos dicen como gratis, pero se acumulan, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo debía 10.000, por ejemplo, me compré algo en 10.000, pero empiezo a pagar en 2 meses más, probablemente la deuda me suba a 10.100 pesos, por ejemplo, o 11.000 pesos, ¿ya? Se acumulan los intereses, es decir, que se debe recalcular de nuevo el valor por el dinero en el tiempo, que sería el interés, ¿ya? A ver, déjenme un segundo para mostrarles, para buscar, así como de primera fuente, este instrumento que se puede ver, por ejemplo, en la compra de viviendas, ¿ya? En las compras de viviendas se utilizan mucho las tablas de amortización porque son créditos. Las tablas de amortización, recuerden que se hacen para como pasivos financieros, leasing, bonos, créditos. Y, a ver, uno de ellos es, por ejemplo, la compra de vivienda con un crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Estoy leyendo un documento y estoy buscando la parte que dice del crédito. Y claro, si el otro cupón tiene fecha a mí, lo que importa es que el primer cupón no tenga fecha igual que Ya, aquí está. Entonces ahora se los muestro. Ya, miren. Esto no se los puedo mandar, pero sí se los puedo como mostrar. Ya, miren. Por ejemplo, este es un crédito hipotecario que se está solicitando a Banco Santander. Y se está solicitando aquí, por ejemplo, dice sexto, monto del préstamo, dice cuánto es el préstamo que se está solicitando, ya en este caso son 1.422 UF, y empieza a hacer un detalle, por ejemplo, en el apartado séptimo dice la tasa de interés, el plazo y las cuotas. Entonces dice, por ejemplo, aquí, la parte deudora se obliga a pagar al Banco Santander el capital señalado en la cláusula presente, conjuntamente con los correspondientes intereses, una forma muy linda de decir que lo que pediste más los intereses, en el plazo de 360 meses, ¿ya? Ese sería nuestro N. A contar del día 1 del mes siguiente a la fecha de la escritura, ¿ya? Lo otro dice, la tasa de interés real anual vencida devengada por el préstamo mutuo será de un 4%. ¿Ya? Entonces, recuerden que la tasa real tiene un efecto con la inflación, por lo tanto,
lo que se debería determinar aquí, por ejemplo, para hacer una tabla de amortización, sería cuál es la tasa de interés efectiva de esta tasa real. Lo otro, aquí dice 2, la opción de no pago de dividendo meses de gracia. ¿Ya? Aquí dice, sin prejuicio de lo señalado en el número anterior, se deja constancia que el deudor opta por no pagar las 2 primeras cuotas del dividendo o préstamo. Por tal razón, se ha capitalizado los intereses respectivos, considerándose también ella el pago del impuesto correspondiente. En mérito del ejercicio de la opción efectuada, el deudor de no pago de las cuotas o dividendo antes señalado, el préstamo se pagará en 358 cuotas. Y aquí está el cálculo del dividendo en este caso. La pregunta es, ¿cómo calcularon este dividendo, por ejemplo? Lo calcularon capitalizando los intereses respectivos, además del impuesto. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que dijeron? Que estos 2 meses de gracias que uno dice no voy a pagar, aumentan los intereses de la deuda y con eso se calcula la cuota. ¿Se entiende más o menos? ¿Como para dónde va esto? Que aunque no paguen, le suman el interés igual al total. Exactamente. Eso que usted me dijo en 2 segundos es todo lo que dice aquí en toda esta parte que está aquí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es ejemplos relacionados a los meses, a la gracia. ¿Ya? Entonces, esta es una gracia que es con la que se utiliza mayor frecuencia, que es una gracia total, que uno no paga ni intereses ni amortización durante ese periodo, pero tenemos que conocer los 2 tipos de amortizaciones que existen. Entonces, para eso vamos a hacer estos ejercicios. Dice, Carlos Arturo posee una empresa constructora que desempeña en la tercera región. Tiene un proyecto habitacional para construir viviendas destinadas a la clase media que le significará un importante impulso en su compañía. Para ello debe solicitar financiamiento externo, por lo que está evaluando un préstamo a 15 años plazo con una institución bancaria de la plaza por un monto de 35.000 UF. El programa de pago contempla pagos iguales semestrales con una tasa del 4,95% anual capitalizable mensual. Esta tasa está nominal. Además, se contempla un periodo de gracia total de 1 año para comenzar a cancelar periodo durante el cual no pagará ni intereses ni amortización. ¿Ya? Lo que no significa que no se van a capitalizar, sino que solamente no los va a pagar. Entonces nos piden desarrollar la tabla de amortización de los primeros 4 pagos, bueno, cuando lo podíamos hacer a mano, pero lo vamos a hacer completa, y haga una suposición de que no ha pagado la cuota 8, ni 9, ni 10, debido a que los flujos de la empresa no han sido suficientes para afrontar el pago. ¿Cuánto deberá pagar la cuota 11 para liquidar el préstamo? ¿Ya? O sea, en la cuota 11 va a tener que pagar la 11, la 8, la 9 y la 10, ¿ya? Para ponerse al día. No está muy lejos de lo que puede pasar en la vida real, ¿ya? Excepto por los 35.000 UF. Ahora, vamos a llevar este ejercicio a nuestro Excel para tenerlo ahí. Y esto acá. Ok, entonces vamos, bueno, también me voy a traer las preguntas porque tengo memoria de pez. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuánto es el valor presente. Recuerden, siempre en la amortización trabajamos con valores presentes. Entonces son 35.000 UF, es lo que vamos a solicitar de crédito. El plazo en años son 15 años.
Pero más adelante vimos que se contemplan pagos iguales semestrales, por lo tanto, n en semestres. ¿Cuántos serán? 15 por 2, se van a hacer 30 semestres, ¿ya? La tasa de interés nominal anual es de un 4,95% y está en semestres, ¿ya? Perdón, en meses. En meses. Por lo tanto, inmediatamente yo ya sé que tengo que convertir esto en una tasa efectiva, pero la efectiva por naturaleza que me va a dar es mes, efectiva mensual. ¿Ya? Para eso yo solamente tomo la tasa nominal, la divido en 12, porque es anual y la necesito mensual, pero esta es la tasa efectiva mensual. Y las cuotas se pagan semestrales, por lo tanto yo necesito la tasa efectiva semestral. ¿Qué hago en ese caso? Recuerden siempre esto, si es de nominal a efectiva, yo divido, y si es de efectiva a otra efectiva, estoy ante una equivalencia de tasas, por lo tanto tengo que subir o bajar la tasa. ¿Qué hago en este caso? Si tengo una efectiva mensual. Hay que subir. Subir la tasa. ¿Por cuánto vamos a subir la tasa? En 6. En 6, porque un semestre tiene 6 meses. Entonces vamos aquí, 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a 6, y todo esto menos 1. Vamos a dejar aquí la fórmula. Y esta sería la tasa efectiva equivalente semestral. Ya, o sea, es lo mismo esta que esta, sí, solamente que esta es mensual y esta es semestral. ¿Ya? Listo con eso. ¿Qué otro dato teníamos? Bueno, nos dan una gracia. Entonces tenemos gracia total un año, o sea, 2 semestres. Donde no vamos a pagar ni intereses ni amortización. Entonces, ojo aquí. Cuando nos dicen que es gracia total, lo que vamos a entender con eso es que los intereses se van a capitalizar. Es decir, que se van a acumular. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo hago eso? Yo tengo que entender qué es lo que está pasando aquí y podemos hacer un dibujo. Que lo que está pasando básicamente es lo siguiente. Yo tengo mis periodos plazos que son 30, pero yo no voy a pagar ni la 1 ni la 2. Estas no se van a pagar. Por lo tanto, las cuotas que realmente se van a pagar son 28 cuotas que se van a pagar sí o sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir aquí. Las cuotas pagadas o a pagar son 28. La pregunta es, ¿qué pasa con estas cuotas que están aquí? Si yo pedí 35 UFs acá, yo lo que tengo que hacer es saber cuánto es su valor a este día o a este mes, que sería el mes 3. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Porque así se capitalizan los intereses. Calcular el valor futuro de los 35.000 como un monto único. ¿Por qué? Porque los primeros 2 periodos yo no los voy a pagar, por lo tanto los intereses se van a acumular. ¿Cómo hago esta acumulación de intereses? Con el valor futuro. Entonces, ¿qué va a ser? Los 35.000 por 1 más la tasa de interés semestral elevado a los periodos de gracia, y eso, elevado a los periodos de gracia. ¿Ya? Básicamente lo que acabo de hacer es esto que está aquí. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a n. Que si se acuerdan, esta es una metodología compuesta de acumular los intereses o de capitalizar los intereses. ¿Ya? Siempre se utiliza el interés compuesto a menos que se les diga que es un interés simple. ¿Ya? Entonces, esto que yo decía, que ya no voy a tener gracia, o sea,
no voy a tener que pagar ni intereses ni amortización por la gracia que tengo. No es gratis, sino que me cuesta básicamente estos intereses de diferencia. ¿Ya? Entonces uno podría decir como intereses por gracia, solamente para un control de nosotros. Estos 2 meses me van a significar 1.772 UFs adicionales, ¿ya? De las cuales antes, si yo no hubiera tenido la gracia, la cuota se me calcula directamente desde 235.000 UF, pero ahora se me va a calcular de las 36.772 UF. ¿Se entiende hasta este momento? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, ya con esto, ahora sí podemos determinar cuánto es la cuota. Entonces, la cuota la podemos hacer a través de la fórmula de anualidad, que está en sus presentaciones, o con la fórmula de Excel, que es pago. Nos dice cuál es la tasa de interés, cuántas son las cuotas que tú tienes que pagar, y cuánto es el valor presente, o cuánto es el valor actual de la deuda. En este caso son 36.772. Y entonces, bueno, esto nos va a dar en negativo, por lo tanto yo lo multiplico por -1. Y la cuota es, con gracia aquí, 1.842 UF. Podríamos hacer un supuesto aquí, por ejemplo, cuota sin gracia. ¿Cuánto hubiera sido la cuota si yo no hubiera solicitado periodos de gracia? Hubiera sido pago a tasa de interés. En este caso yo hubiera pagado las 30 cuotas y 35.000 UF costaría. Entonces, a simple vista, lo que yo tendría que pagar en UFs hubiera sido menor mensualmente. Y la explicación de la diferencia es porque se capitalizaron los intereses. ¿Ven la diferencia? La pregunta puede ser ¿por qué solicitó 2 semestres de gracia, por ejemplo? ¿O por qué le están entregando esto? Quizás por un tema de flujo de caja, ¿ya? Porque justo esos 2 primeros semestres él hizo el presupuesto de caja y se dio cuenta de que no tenía la posibilidad de saldar con sus ingresos ni con otro financiamiento, por lo tanto decidió atrasar el pago un año y asumir el costo que eso tenía, ¿ya? Entonces ahora vamos con la tabla de amortización. Ya un poco más rápido, está el periodo, la cuota, perdón, el número de cuota, la cuota, Disculpa, en la fórmula de esa que ¿de qué? calculaste Aquí, con gracia y sin gracia, allá, es pago, por favor. y la gran diferencia es De esos 1842 y eso. que, por ejemplo, la gracia, con gracia, la pregunta es, Ya. que te va haciendo el mismo Excel, es ¿cuál es la tasa? ¿Cuántas son las cuotas que tú tienes que pagar? ¿Y cuánto es el valor actual de lo adeudado? ¿Ya? Y en el otro caso eran 30, ¿ya? O sea, en ese otro caso íbamos a deber exactamente lo mismo que habíamos solicitado, íbamos a pagar las 30 cuotas con esa tasa, ¿ya? Esta fórmula es lo mismo que la de valor presente de una anualidad. Vamos a dejar aquí como un texto. También puede calcularse con valor presente de una anualidad vencida. Ya es lo mismo. ¿Sí? Tienen que llegar al mismo resultado. Me gusta más esta fórmula porque, bueno, uno, nos facilita un poco el asunto con los paréntesis, y dos, porque nos va haciendo un recordatorio de lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la tabla de amortización. Entonces, el periodo es del 0, 1, 2 hasta el 30. 29, 30. Y las cuotas comienzan acá.
En el tercer semestre es la primera cuota. Y así hasta completar las 28 cuotas que yo tengo que pagar. ¿Sí? Porque estos periodos son de gracia. Entonces, la pregunta es la siguiente. La cuota en este caso es 0, los intereses, tenemos intereses, la amortización y el saldo. En este caso igual uno podría ponerle 0 y el saldo ir aumentándolo, pero si no, ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, partimos con una deuda de 35.000, pero el saldo anterior a la primera cuota es de 36.772, que sería antes de empezar a comenzar a pagar esto. Entonces lo que uno puede decir, oye, pero ¿cuánto entonces esto? ¿Cuánto es el saldo que yo tengo al primer semestre que no se pagó? Entonces lo que uno puede hacer aquí es como interpolarlo o de una manera sencilla uno dice, mira, este valor presente acumuló o capitalizó un semestre de intereses, por lo tanto eso significa que lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de interés, pero elevado a 1. ¿Ya? Y eso significaría que aquí pasó solo un semestre. ¿Ya? Y esto, bueno, ya sabemos que es elevado al cuadrado, que es la que hicimos acá. ¿Ya? Que esa que está allá. Aquí. Sí, que elevado al cuadrado. Entonces, para completarlo, genial, ahí tenemos cómo se puede interpolar, pero si ustedes no desean o se les ha olvidado, solamente detallan que con esto comenzó la deuda y esto es el saldo insoluto antes de comenzar a pagar. Ahora, la cuota, como es con gracia, son 1.842, la vamos a fijar, la aplicamos. El interés es el saldo insoluto anterior por la tasa de interés, exactamente de la misma manera que lo hemos ido desarrollando en el ejercicio anterior. La amortización cuota menos intereses. Y el saldo final es el saldo final anterior menos la amortización. Y listo. Llegamos al final y nos da 0. Entonces ahí está la tabla de amortización con gracia de capital. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acumula, capitaliza intereses y luego comienza a pagar la deuda. ¿Dudas? ¿Se logra ver la diferencia con gracia y sin gracia? Sí. ¿Sí? Si ustedes quieren, podríamos hacer, por ejemplo, acá cómo sería sin gracia este ejercicio, Sí. solamente como para tener una comparación. Y básicamente aquí hubiéramos comenzado con, perdón, un saldo de 35.000 UF. Y en este caso, los periodos van a ser los mismos que las cuotas. La cuota dijimos que iba a ser 1.672 UF, que la vamos a fijar. Los intereses se hacen de la misma manera, el saldo anterior por la tasa de interés. Vamos a fijar ahí. La amortización va a ser la cuota menos los intereses y el saldo anterior es el saldo menos la amortización. Entonces, aquí vemos que igual llegamos a 0, pero la diferencia que tenemos, por ejemplo, es que comenzamos a pagar inmediatamente lo adeudado, la cuota es menor, y aquí claramente empieza a amortizar menos que en este caso. Y, por ejemplo, si analizamos la última cuota, en la última cuota los intereses son más bajos, pero la amortización también es más baja por un tema de
que aquí hay mayor capitalización de interés, ¿ya? Pero este es con gracia total, que sería el ejercicio. Este es solamente de ejemplo, ¿ya? Bueno, esta es una amortización de tipo francesa con gracia, ¿ya? Lo que no hemos visto es una amortización constante. Podríamos hacer también una amortización constante como para dejarla vista y ver las diferencias. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se construye una amortización constante? La amortización constante es bastante simple de construir. Por ejemplo, normalmente las amortizaciones constantes se hacen sin gracia, pero también la pueden hacer con gracia. Y estas son, por ejemplo, 35.000 UF. Y lo que dice la amortización constante es, este apartado va a amortizar todos los periodos lo mismo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es saber cuántas cuotas voy a pagar, que son 30, y voy a tomar el saldo y la voy a dividir en esa cantidad de cuotas. ¿Ya? En este caso, esta va a estar fija y listo. Todos los periodos voy a amortizar lo mismo, por lo tanto, el saldo va a ir disminuyendo en la misma proporción periodo a periodo hasta llegar a 0. La pregunta es cuánto es interés y cuánto es la cuota. Por lo tanto, el interés se calcula de la misma manera, el saldo por el interés. Fue todo al revés, fijaste todo al revés. Sí, gracias. Ahí sí. Ahora sí. La cuota nosotros sabemos que es interés más amortización. Por lo tanto, una amortización constante, lo que pasa es que la cuota va disminuyendo, los intereses van disminuyendo, pero la amortización es constante, ¿ya? Así se construye, es bastante simple, se construye desde la amortización hacia atrás, ¿ya? La pregunta es ¿por qué podría servirnos una amortización constante, por ejemplo? Porque sabemos que vamos a tener más flujo en los primeros periodos que en los últimos, por ejemplo. Una empresa respecto a su flujo de caja podría tomar esta decisión, ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué acabo de hacer estas otras dos tablas de amortización? Solamente para complementar, ¿ya? Porque a nosotros nos estaban pidiendo esta que está aquí, que es con gracia. Voy a poner con gracia, sin gracia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Es, suponga que el señor Carlos no ha pagado la cuota 8, 9, 10, debido a que los flujos de la empresa no han sido suficientes. ¿Cuánto deberá pagar en la cuota 11? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer una línea de tiempo solamente para ubicarnos. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta persona tenía que pagar 28 cuotas, ¿sí? De la 1 a la 28. Pagó hasta la 7, ya hasta aquí vamos bien. Pero la 8 no la pagó, la 9 tampoco, la 10 tampoco, y está en la 11 para pagar. Ya estas todavía están pendientes. Entonces, si yo estoy aquí y quiero saber cuánto tengo que pagar, ¿qué es lo que debería hacer yo? Y para acá está todo bien. Pero estas no se han Igual pagado. el presente queda en la 8. Ahí, ¿o no? Ya, es que este es nuestro presente, pero ¿esto qué sería? ¿Hacia dónde tenemos que llevar la flecha? ¿Hacia Pasar allá o hacia allá? a la izquierda, Espérame, hacia el 8. Bueno, ¿hacia al 8 donde está el 8. el 8? ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar? ¿Hacia el 7 o hacia el 11? ¿Hacia ahí o hacia allá? Si yo estoy aquí, A tu valor presente actual, al 11. al 11.
Entonces, técnicamente lo que yo debería hacer sería tomar estas y llevarla al 11, sumarla con el 11 y voy a tener lo que debo pagar. Entonces, ¿cómo se llama esto de llevarlo al 11? ¿Qué sería? ¿Valor presente o valor futuro? Valor presente. Yo diría que es valor futuro porque va hacia adelante. Porque pasaron en el pasado. Entonces, para traerlo al presente tenemos que traer el futuro del pasado. Si hay muchos como adjetivos difíciles, uno dice hacia dónde va la flecha. Si va hacia allá es valor futuro, si va hacia atrás es valor presente. ¿Ya? Esa Entonces, es mejor. Es ¿ah? más fácil. Esa Es más fácil, explicación sí, queda porque el pasado del futuro, no, eso no. Ya, pero la Sí. flecha si va hacia allá es futuro. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer trampa, tengo las fórmulas aquí. Denme un segundo. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es calcular el valor futuro de la cuota 8, el valor futuro de la cuota 9 y el valor futuro de la cuota 10, ¿sí? Y sumarle la 11. Entonces, dado eso, esta es una anualidad vencida, por lo tanto, la fórmula la voy a anotar como por aquí, y es valor futuro es igual a 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1 dividido en la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos periodos hacia el futuro llevo el 8? Entonces uno toma un lapicito y dice, va a ser 1, 2 y 3. Lo tengo que llevar 3 periodos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos anotar que van a ser 3 periodos. El 9 van a ser solamente 2 y el 10 va a ser solo 1. ¿Ya? Periodos al futuro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que podemos hacer esto de dos maneras. Podemos llevarlo cada uno, ya, con esta fórmula que voy a anotar aquí, que puede ser valor futuro es igual a valor presente por 1 más la tasa de interés, elevado a n, y esta n va a ser 3, 2 y 1, o lo que puedo hacer es llevarlas como una anualidad. Y entonces nosotros lo vamos a llevar a futuro como anualidad. Estas tres que están aquí. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es decir esta fórmula que está acá, en azul. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, me falta algo súper importante acá, que es la cuota, R por. Entonces, ¿de la cuota? Sí, la cuota es 1842. Lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de interés, es 2,5. Esto lo voy a elevar a 3, porque es el máximo de cuotas, o sea, ¿cuántas son las cuotas que tengo que traer al presente? Son 3. Y a esto le resto menos 1. Y a todo esto lo divido en la tasa de interés. Si ustedes quieren ser un poco más prolijos, le añaden otro paréntesis. Total, son gratis. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 5.665 UF, que no son las que hemos pagado en las 3. Y además la cuota 11, que son 1.842 UF. Por lo tanto, total a pagar en la cuota 11, a ponerse al día, serían las que no he pagado más la que debo del momento. ¿Sí? Entonces trajimos a valor presente esto hasta aquí, lo sumamos con la cuota 11 y nos da lo que debemos llegar a pagar
en el momento de la 11. Ya la 11, si uno dijera aquí el valor futuro de la 11, sería elevado a 0, por lo tanto, el mismo valor. Porque recuerden, un número elevado a 0 va a ser multiplicado por 1. Entonces, es lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Súper. Entonces, listo. Ya, y ustedes, si quieren, después pueden hacerse una pregunta para estudiar cuánto, luego de haber pagado la 11, quiere hacer un prepago. ¿Cuánto debería pagar? ¿Ya? Y ahí tendrían que traer al presente, en este caso, las cuotas restantes. ¿Ya? Pero eso es como para ustedes. Ya, vamos con el siguiente ejemplo. Ya, este tiene mucho texto. Dice, un alumno desea proyectar la compra de un departamento utilizando sus conocimientos de matemáticas financieras. El alumno piensa que es posible generar un fondo de inversión con ahorros acumulados a la fecha correspondiente a 500 UF. O sea, esta persona tiene 500 UF. La cuenta de ahorro puede ganar intereses anuales de 7% durante 5 años, que restan para adquirir el departamento. ¿Ya? Al quinto año puede adquirir una deuda hipotecaria para la compra del departamento, cuyo precio es de 2.000 UFs, otorgando como pago al contado los ahorros invertidos previamente. Por el saldo restante, el banco le otorga una tasa efectiva anual del 6%, no, aquí es efectiva nominal, o sea, tasa nominal, perdón. Tasa nominal anual de 6% con capitalizaciones mensuales por 10 años, con un periodo de gracia de capital de 3 meses, donde solo paga intereses, ¿ya? O sea, en ese tiempo yo solamente voy a pagar intereses, no voy a pagar el departamento en sí. Desde el mes 4 en adelante, debe pagar mensuales vencidas iguales. Entonces, determine el valor del dividendo y realice la tabla de amortización. ¿Ya? Entonces, me voy a llevar esto. Para tenerlo acá. En este momento debería haber música de espera. Listo. Ya, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago esto? Porque creo que tengo muchos datos. Entonces voy a hacer una línea de tiempo donde me voy a situar. Ya hoy estoy aquí y hoy tengo 500 UF. Tengo 500 UF. Durante 5 años la voy a mantener en ahorros para que me generen intereses, ¿ya? O sea, mi idea de esto es que durante este transcurso del tiempo yo estoy ganando por año un 7%. ¿Ya? Entonces, cuando llegue al quinto año, cuando yo ya me pueda comprar el departamento, voy a tener cierta cantidad de dinero que va a ser, espero, mayor que las 500 UF que comencé, ¿ya? Con eso voy a poder dar un pie para el departamento, el pie para un departamento, que el departamento tiene un valor de 2.000 UF. Entonces, este ahorro que está aquí, que le vamos a poner que es estrellita, va a restar al monto y este va a ser mi préstamo. ¿Ya? Préstamo que yo voy a pagar en 10 años, ¿ya? O sea, 10 años más, o sea, en mi línea de tiempo son 15, porque aquí han pasado 10 años, yo voy a pagar este préstamo. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta es la idea del ejercicio. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es determinar el ahorro. ¿Ya? Mi valor presente del ahorro son 500 UF. N en años son 5.
Y la tasa de interés es de un 7%. Ya hemos dicho, nominal anual o efectiva anual, básicamente es la misma tasa, por lo tanto es un 7% anual. Y lo que yo tengo que determinar aquí, ¿qué significaba esta flechita hacia allá? Valor futuro. Valor futuro. Valor futuro. Entonces tengo que determinar el valor futuro de mis ahorros. Por lo tanto va a ser 500 por 1 más la tasa de interés elevado a los periodos. Ya, entonces, estas 500 UF que yo tenía se transformaron ahora, vamos a dejar sin decimales, en 701 UF. ¿Ya? Entonces, mi pie es de 701, el valor de la propiedad, si se dan cuenta ya avanzamos la línea de tiempo y ahora estamos en 5 años en el futuro. Entonces, el valor de la propiedad era de 2000 UFs. Yo ya ahorré esto y son 701 UF. Por lo tanto, mi préstamo, ¿de cuánto va a ser? De 2000 menos 701. Por lo tanto, mi préstamo va a ser de 1299 UF. ¿Ya? Con eso, yo puedo calcular cuánto va a ser el dividendo, ¿cierto? Porque ya tengo el préstamo. Entonces, ahora vamos a hacer las condiciones del préstamo. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones del préstamo? Ok, un plazo en años de 15 años, perdón, de 10 años. Me dice que se van a pagar mensuales vencidas, por lo tanto, el plazo en meses va a ser 10 por 12, son 120 meses, 120 cuotas que voy a pagar. Me dice que la tasa de interés es un 6% nominal, entonces tengo una tasa de interés nominal mensual, ¿sí? Nominal anual con capitalizaciones mensuales, es de un 6%. Tengo 3 periodos de gracia, pero esta gracia es solo capital. ¿Qué significa que sea solo capital? Los intereses no se capitalizan, se pagan. ¿Ya? O sea, si me lo cargan a la tarjeta, por ejemplo, de mi cuenta corriente, voy a pagar solamente los intereses. Ya la cuota en esos periodos va a ser más baja y contempla solamente intereses. Tengo 3 meses de gracia. ¿Ya? Sin embargo, yo dije que iba a pagar 120, por lo tanto, las cuotas con gracia, que realmente, las cuotas que se van a pagar no son 120, sino que van a ser 120 menos 3, ¿ya? Son 117. No se capitalicen, no significa que voy a pagar 120 cuotas, ¿ya? Cuando es gracia, siempre hay que restarle a la cantidad de cuotas, porque estas 120 consideran esa gracia, ¿ya? Entonces, respecto a la tasa, yo tengo una observación, es que la tasa yo la necesito efectiva mensual. Y es la misma naturaleza de esta tasa, por lo tanto, tomo la tasa y la divido en 2. Entonces, esta es la tasa efectiva mensual, porque los pagos son mensuales. Y ahora sí puedo calcular la cuota. Entonces voy a mi fórmula de pago, donde digo, la tasa es 0,5. Los números de periodo que yo voy a pagar realmente son 117. Y el préstamo es por 1.299. Y me calcula cuánto es la cuota que tengo que pagar. Esta es la cuota o dividendo. ¿Dudas hasta aquí? Voy a poner las fórmulas. No. Pero estamos bien. Entonces,
aquí. Ay, perdón, era poco. Estoy ordenando un poquito aquí. Listo. Entonces con esto ahora yo puedo hacer mi tabla de amortización. Como para ir cerrando. Con gracia de capital. Ya la otra era gracia total. Creo que no le puse apellido. Es gracia de capital. Ya, entonces tenemos periodo, número de cuota, la cuota, los intereses, la amortización y el saldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que tenemos periodo del 1 al 30, lo mismo. Ah, no, no son 30, pues. ¿Cuántos son? 120. Ups, esto es más largo. Listo, 120. Pero que realmente son 117 cuotas, por lo tanto, a partir del mes 4 yo comienzo a pagar mi primera cuota. ¿Ya? Sin prejuicio de eso, estos primeros 3 solamente pagan interés, entonces le vamos a poner una I de intereses. Significa eso que no se capitalizaban, por lo tanto el saldo siempre va a ser 1.299 hasta aquí. ¿Ya? Se capitalizan. Pero estos periodos yo sí voy a pagar intereses, ¿ya? Y los intereses se calculan de la misma manera. ¿Ya? Entonces, este periodo voy a pagar, se va a descontar de mi cuenta 6,5 UF, por lo tanto, esta cuota voy a pagar esto. Sin embargo, luego de, voy a comenzar a pagar mi préstamo, que son 14,69 UF. ¿Sí? Entonces, las primeras 3 cuotas solo pago intereses, por lo tanto no se me acumulan. A diferencia de aquí, que aquí yo no pagaba intereses ni cuota, aquí yo no pagaba nada. Entonces automáticamente se me acumulaban al saldo final, mientras que aquí no, se mantiene el saldo. ¿Ya? Ahora, los intereses se siguen calculando de la misma forma. La amortización es la cuota menos los intereses. Y el saldo es el saldo final anterior menos la amortización. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que da 0 al final. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Yo sí no entendí por qué ahí no se acumulaba hasta que se empezara a pagar la amortización. Ya, porque esta es una gracia de capital. Y aquí dice que tiene gracia de capital por 3 meses donde no paga intereses. Por lo tanto, si no paga intereses, significa que no se acumulan. Perdón, que solo paga intereses. Significa que no se acumulan, por lo tanto, yo todos los periodos solo pago intereses y tengo gracia de capital. Es decir, gracia es que yo no pago. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo gracia de capital, que es gracia de amortización. No pago nada aquí. A diferencia de esta otra, la gracia total. Gracia total significa que no pago ni amortización ni capital. Por lo tanto, se me acumula. Se me acumulan todos estos intereses, se capitalizan. Mientras que en este caso tú los vas pagando. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Eso. Bueno, eso. Ya la última parte ustedes la pueden realizar, que es determina el saldo a amortizar de la deuda hipotecaria después de haber pagado la cuota, de haber pagado 36 cuotas.
Entonces vamos a dejar explicado esto como para ir cerrando, que si, ¿qué decía? Determina el saldo a amortizar después de haber pagado la 36. Entonces, después de haber pagado la 36, significa que el total de cuotas son 117. Yo he pagado 36. Por lo tanto, las insolutas que debo serían 81. ¿Ya? Que de otra manera, lo que a mí me debería salir es después de haber pagado la cuota 36, o sea, después de haber pagado, no, esta cuota, este es el periodo, ¿cuánto debería pagar? Este monto que está aquí es el que a ustedes les debería salir, ¿ya? Se hace la misma metodología que en el primer ejercicio, que vamos a hacer la línea de tiempo, que es, tengo 117 cuotas, yo he pagado 36, y en este plazo tengo 81. Entonces, estas 81 las traigo al presente, ¿ya? Y se utiliza la fórmula de valor presente de una anualidad vencida, que es la cuota por 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1, y ¿se entiende que ese es menos 1? O pareciera como guión bajo. Ya. Ahora sí, menos 1, y esto dividido en 1 más la tasa de interés elevado a n por la tasa de interés. Ya, de esa manera se calcula. ¿Ya? Ya. Y así traeríamos las 81 insolutas. Que ese saldo, recuerden, tiene que darles el mismo que está aquí. Ya, ojo, que es este 36, no el de acá, porque este es el periodo. Pero acuérdense que tenemos 3 periodos de gracia, por lo tanto hay que sumarle 3 para dónde encontrar la cuota. ¿Ya? Eso. Con esto concluiríamos para la próxima semana. Y entra hasta aquí, ya que es amortización. Así que eso. ¿Dudas? No, profe. No. Ya, a ver, vamos a ver el chat recién. Es que SMU es de Unimark y de Mayorista 10 y de Albi. Ese es como el conglomerado, como que Cencosud tiene a París, Santa Isabel. Bueno, esto pasó hace mucho rato. Sí, yo me refería a los hermanos Randy, que en realidad son los dueños de todo. Ah, sí, bueno, es que, bueno, ustedes saben, hay pocas familias que consideran todas las empresas de Chile. Bueno, eso yo les voy a subir el video, voy a subirles también este Excel, lo voy a guardar para que no se me olvide. Y eso. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer por mail, no hay ningún problema. Si hay algo específico, me pueden mandar un pantallazo, así yo me lo puedo imaginar, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por participar el día de hoy. Que estén muy bien y tengan un buen fin de semana. Igual, profe. Gracias, profe, Ánimo, igual. que queda poquito. Sí. Vamos que se puede. Adiós. Chao. Chao. Adiós, adiós.